a todos ustedes. Aristide, tú estabas acompañando al presidente Fernández en su recorrido. Aquí la prensa, o una prensa, cierta prensa, lo que destacó fue solamente la parte del supuesto bucheo, del intento de ocasionar problemas, y sin embargo no se destacó el resto del viaje. ¿Tú estabas en ese momento cuando el abucheo? Mira, nosotros nos fuimos el domingo pasado, anterior a las actividades, como avanzada, a los fines de la preparación de todas las actividades. Y todas las actividades que celebró el presidente Fernández fueron actividades exitosas. Fuimos a Boston, se reunió con la dirigencia del partido y el calor en el recibimiento del presidente Fernández parecía ya en los tiempos fuertes de la campaña electoral. Una actividad exitosa. La actividad de New Jersey, una actividad a casa llena. La de Nueva York fue a casa llena. Todas las asambleas que nosotros realizamos fueron a casa llena, exitosas todas. El presidente Fernández recibió la llave de la ciudad de Passaic, donde un dominicano, Alex Blanco, es el alcalde, y fue condecorado en el gobierno del presidente Fernández, y se aprovechó el viaje del presidente Fernández para entregarle la llave y recibirlo como hijo distinguido de esa ciudad. Todas las actividades fueron exitosas. Se juramentaron dirigentes de partidos de oposición, se tuvo un contacto con la dirigencia del PLD y las fuerzas aliadas allá en la ciudad de Nueva York, y yo le garantizo a ustedes que fueron actividades multitudinarias y exitosas. Siempre aparecen acciones de la oposición, ellos tienen una agenda de trabajo, nosotros tenemos otra agenda, la agenda del candidato y próximo presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, es seguir avanzando, buscar un posicionamiento al mes de enero que ya sea por encima del 50%, las proyecciones de las encuestas así lo dicen. Hoy el presidente Fernández, en la última encuesta publicada por la Gallup, tenía alrededor de un 45%, con un 20% de indecisos, que si prorrateamos ese nivel de indeciso al presidente Fernández y a los demás candidatos, hay que sumarle la proporción de los indecisos, y da una proyección de más del 54% en la última encuesta Gallup, por lo que entendemos que lo que pasó en Nueva York es lo que está pasando en la República Dominicana. Las actividades del presidente Fernández son actividades todas exitosas aquí. Yo tuve el privilegio de tenerlo en mi provincia, la provincia de María Trinidad Sánchez, hace 3 semanas, donde el Centro Universitario Regional Curna Venagua, la UAS, le hizo un reconocimiento a empleados, profesores, estudiantes, por la visión que tuvo el presidente Fernández en el año 1999 de iniciar las construcciones de los centros regionales universitarios de la UAS. Nosotros culminamos el de Nagua en el año 2007, donde tenemos más de 5.500 estudiantes de familias pobres estudiando carreras importantes en la zona, y por eso se hizo ese gran reconocimiento. Culminó ese día con una actividad de masa en la ciudad de San Francisco de Macorís, multitudinaria, que toda la prensa la destacó, y nosotros estamos convencidos de que el presidente Fernández será el candidato del PLD y el próximo presidente de la República. Pero el abucheo de Nueva York no lo reivindica nadie. Entonces, usted dice que fue la oposición, pero ¿no serían de los enemigos del mismo color que lo quisieron? Digo yo, porque nadie ha dicho que pertenece a ningún grupo, que total, era un grupo pequeño, muy ruidoso. Mira, y que hizo más ruido dentro de las redes sociales que lo que hizo realmente en el sitio. En Estados Unidos hay muchos dominicanos desempleados, cientos, miles de dominicanos desempleados. Esos son espectáculos montados,
que nosotros no le damos la importancia que la oposición quiere darle. Nosotros tenemos nuestra agenda de trabajo. El PLD tiene una agenda de trabajo. El PLD, entiendo que en este momento tiene temas importantísimos de manera interna y de manera externa hacia el gobierno del presidente Medina. Un tema importante es la unidad del partido, cuidar como la niña de nuestros ojos la unidad del partido. Un segundo tema en agenda del PLD es seguir apoyando las ejecutorias del presidente Medina, apoyar el éxito, seguir jugando al triunfo de Danilo Medina, porque ese es un aval que tendrá el PLD para estas elecciones tan complejas del 2016. Ya con la unidad partidaria y el triunfo del gobierno, como se está viendo y como se ve hacia futuro del presidente Danilo Medina, será un aval importantísimo para las elecciones del 2016. Por lo que entendemos que respetamos la agenda de la oposición, pero nosotros no podemos seguir el camino trillado y el camino que ellos han decidido. Nosotros tenemos nuestro propio camino, nuestra propia agenda, y es que bajo ninguna circunstancia se pueda poner en juego la unidad del partido, bajo ninguna circunstancia se pueda poner en juego el triunfo del gobierno del presidente Danilo Medina, y que bajo ninguna circunstancia se pueda poner en juego retener el poder en el 2016. Aristide Victoria, para esa unidad parece que está en peligro con esa decisión de someter en el comité político esta noche el tema de la reelección, que eso sería prácticamente sacar de juego al presidente Leonel Fernández si la reelección va. Mira, el tema de la reelección no es un tema exclusivo del comité político, como no es un tema exclusivo de los legisladores del PLD. El tema de la reelección es un tema del país. Y ustedes han visto cómo voces de la sociedad civil, voces de los partidos de oposición, internamente dentro del PLD, se oponen a una modificación de la Constitución. Yo veo que a veces se traen temas por los cabellos. Yo le traje la Constitución de la República y yo quiero explicarle brevemente. Tú venías preparado. Explicarle brevemente. Hizo tarea el hombre, ¿verdad? ¿Cómo operaría una modificación a la Constitución? ¿Es factible una modificación? En primer lugar, el PLD, el gobierno del presidente Fernández, es el propiciador de esta nueva Constitución en la República Dominicana. Una Constitución que buscó el consenso de todos los sectores de la vida nacional. Y el tema reelección fue un tema de consenso, prohibir la reelección consecutiva en nuestro país. El artículo 124 de la Constitución es el que habla de la elección del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo se ejerce por él o la Presidenta de la República, quien será elegido cada 4 años por voto directo y no podrá ser electo para un periodo constitucional siguiente. ¿Qué significa esto? Que está prohibida la reelección. Para usted modificar ese artículo 124, obligatoriamente, usted tiene que cumplir con el artículo 272 de la Constitución, que establece el referendo aprobatorio. Por eso le preguntaba si era posible la modificación. Todas las modificaciones son posibles porque la propia Constitución establece el mecanismo, pero enfrascarnos en un referendo aprobatorio implica que el PLD, primero, para la aprobación en el Congreso de la reforma, nosotros no tenemos los votos suficientes. Se necesita la 2/3 parte. Para poder convocar. Para poder convocar y aprobar.
Pero luego de que el Congreso apruebe una posible reforma a la Constitución, hay que ir al artículo 272 de la Constitución, que establece el referéndum. Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales, deberes, el ordenamiento territorial municipal, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral. Una vez votada y aprobada por la Asamblea Revisora, la Junta someterá a referendo la reforma dentro de los 60 días. ¿Y ese artículo 272 no se dejó de ñapa ahí por si acaso? No, ese artículo 272 es una garantía que tiene la propia Constitución del año 2010 a los fines de que ningún presidente de la República en ejercicio o ninguna institución o ningún partido político pueda realizar una reforma constitucional si no tiene la aprobación de la mayoría de la República Dominicana. Yo diría que eso es un filtro para evitar los inconvenientes que anteriormente se daban con las modificaciones de la Constitución. Ahora bien, más que la reforma a la Constitución para el tema reelección, nosotros en el PLD tenemos que vernos qué ha pasado en la acera del frente con el tema reelección. Con el tema reelección. En el año 2003, el presidente Mejía modificó la Constitución. ¿Qué consecuencia le ha traído ese tema al PRD? 2 divisiones, 5 derrotas consecutivas, sin perspectiva para el 2016. No tienen perspectiva de triunfo en el 2016. Todo está en la ruta de que el PLD va a retener el poder. Hoy en día, el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Revolucionario Moderno, no tiene posibilidad de ganar una sola senaduría en la República Dominicana. Lo que se vislumbra es una sexta derrota, que va a ser una derrota que dividirá más las fuerzas de la oposición. Y eso es consecuencia de ese intento reeleccionista del presidente Hipólito Mejía. Por lo que nosotros entendemos que el tema reelección no se le debe poner camisa de fuerza al presidente Medina. Esto no es un tema de que un funcionario quiera o no la reelección, esto es un tema del país. Y el PLD lo que tiene ahora mismo es que cumplir con su rol de gobernar por las grandes mayorías y además llevar una boleta consensuada en las elecciones del 2016. Aristide Victoria, con tu permiso, los amables televidentes, nos vamos a comerciales. Volvemos en unos minutos con otros temas de interés con el senador PLDista por la provincia, María Trinidad Sánchez. El gobierno dominicano está modernizando las instituciones para garantizar una administración transparente y eficiente. Porque contar con normas claras y justas beneficia a todos y nos asegura que el dinero público se invierte donde más se necesita. Por eso ahora la planificación, asignación y ejecución del presupuesto nacional es más predecible, clara y completa que nunca. La modernización de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas ha abierto la participación a cientos